Hola, somos María Camila Gómez Mantilla. y Pinzón y esto es Terapia en Voz Alta. Les damos la bienvenida a nuestro episodio número 10 de Terapia en Voz Alta. El día de hoy vamos a hablar de los retos de la psicología frente a la inteligencia artificial. Hoy queremos profundizar un poco acerca de esas amenazas, esas limitantes o esas oportunidades que podríamos encontrar en la IA. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, un gran colega mío, que se los vamos a presentar en un momento. Él se llama Luis Daniel. Por favor, Luisda, preséntate. Hola, bueno, mi nombre es Luis Daniel Forero Osorio, soy psicólogo clínico y de la salud, tengo 26 años, me dedico justamente a brindar psicoterapia, a brindar asesoría a otros psicólogos en consultas también y usualmente también dicto clases para 2 institutos privados. Luisda es ese amigo que yo siempre presumo. Cualquier persona que vea este episodio se acordará de mí, que siempre estoy diciendo que es una eminencia. Entonces espero que puedan aprovechar muchísimo lo nutritivo que es tener una conversación con Luis Daniel sobre este tema tan importante y tan, digamos, como desconocido que todavía es en este momento. Entonces esperamos disfruten mucho este episodio. Bueno, empecemos. De una vez. Listo. Bueno, vamos a iniciar un poco acerca de cómo esas limitantes que podríamos nosotros encontrar en la IA. Y te voy a hablar de casos en específicos en donde hemos encontrado consultantes, yo sé que a Cami también le ha pasado similar, sí, en donde se puede llegar a entender la herramienta de la IA como un reemplazo hacia la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros consultantes nos han hablado de, entonces estuve en una situación difícil, tuve una crisis, automáticamente le escribí a ChatGPT me dijo qué era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Porque lo muestran hasta llamativo, con emojis, te hace sentir de una manera muy cálida y te dicen el paso a paso que en muchas ocasiones en consulta no pasa. Entonces, ¿qué limitantes encuentras, por ejemplo, tú ahí? Bueno, con la IA siempre hay muchísimas aristas por analizar, porque, bueno, usualmente en los posts de otros colegas de la profesión se habla siempre como de por qué la IA no puede reemplazar al vínculo terapéutico de una persona y todo eso. Y hay algo de verdad en eso y hay algo de, bueno, falso también, porque, por ejemplo, en el caso que tú me mencionas para atender una crisis, es posible, es altamente probable incluso, que pues, una inteligencia artificial pueda acceder a información veraz, a información, no sé, un poco más precisa, actualizada justamente, o que en vez de dar una solución rápidamente, pida más contexto a esa persona para actuar de una mejor manera. Pero también existen estos otros riesgos porque, por ejemplo, la IA está en constante corrección, y pues se han encontrado casos en los que cuando una persona da un contexto sumamente desesperanzador, difícil y todo eso, ha habido ocasiones muy contadas, pero las ha habido, en las que la IA le dice a la persona como, ok, creo que sí es mejor que te mates. Ok, sí. Claro. Sí, ha habido casos Creo que eso es un reto súper importante y es la comprensión hacia la emoción, la comprensión hacia el sentir. Creo que uno de los retos con los que yo digo que favorablemente la IA nunca va a llegar a igualar la mente humana es el poder comprender desde el sentir lo que el otro puede llegar a estar percibiendo en ese momento. Claro está, desde un lugar humano. Yo no me imagino a la IA haciendo contención emocional en un evento en crisis, porque se entiende que es ese estado de empatía genuina, total, humana. Exacto. ¿No? El hacer sentir escuchado al paciente creo que es uno de los principales motivos por los cuales existimos profesionales como nosotros. Yo quisiera que tú nos ayudaras a desmentir esa comprensión, Luisda, de pronto entendiendo que la teoría es enorme y cada vez vamos como haciendo muchas más investigaciones respecto a la conducta humana que nos permite entender muchísimo más y brindar más herramientas elocuentes y óptimas para los pacientes, pero ¿en qué momento podemos desmentir que la IA puede llegar a comprender las emociones de una persona? Bueno. Una pregunta muy amplia. Son libres de funarme en redes sociales. La funa presea la fama. Pero hay unas cosas debatibles ahí. De pronto porque tal vez no tenemos acceso a esa información todavía. Pero la IA, por ejemplo, bueno, hay una herramienta que se usa muchísimo en neurociencias para analizar cómo se siente una persona ante determinados estímulos, ante determinadas situaciones. Se puede analizar si esa persona siente atracción por, no sé, la imagen de una mujer atractiva que aparece
de repente en una pantalla mientras esa persona está realizando un jueguito en una pantalla. Y esa herramienta lo que mide es los movimientos oculares, se llaman microsacadas, Sí. que se ejecutan casi de manera inconsciente. La persona no se da cuenta de eso, al menos a corto plazo. Y esa herramienta que se llama eye tracking o rastreo ocular permite saber o contar cuántas microsacadas se dan respecto a esos estímulos que generan atracción o sorpresa o fascinación en una persona. Vea pues. Y a partir de eso se pueden realizar estimaciones de qué tan atraída se siente una persona a determinados estímulos, qué tanto miedo le da, qué tan interesada se siente, qué tan sorprendida está. Eso en laboratorios de neurociencias, eso se ha venido trabajando desde hace 2 décadas más o menos. Y uno diría, bueno, está bien, de pronto la IA podría integrar eso en un futuro. Bueno, la cosa es que la IA ya lo tiene integrado. Y cuando se suma eso, la herramienta de eye tracking con las herramientas de la IA, que justamente se sirve de grandes bases de datos, si le damos acceso a una gran base de datos como lo puede ser, no sé, esos repositorios de ciencias donde hay muchísimos pues, textos científicos sobre la conducta humana, puede tener un nivel de comprensión del comportamiento humano superior incluso al de un psicólogo que lleva, no sé, de pronto 5 o 10 años estudiando el comportamiento y que todavía no tiene acceso a grandes cantidades de datos. Creo que en eso tendríamos que ponernos las pilas también. Bueno, Pero a mí me surge la diferencia entre comprender e identificar. Exactamente. Sí, por ejemplo, cuando tú hablabas, yo decía, listo, puede llegar a categorizar, o sea, como a identificar una emoción, ¿sí? Claro. Pero no sé si se hable de comprensión ahí. Exactamente, es que la comprensión requiere que nosotros nos enfrentemos a cosas ambiguas. ¿Sí? Una persona que está riendo y al mismo tiempo está llorando. Por Y ejemplo, nosotros nos encontramos ante una situación ambigua. ¿Estás llorando de felicidad o estás llorando de tristeza? ¿Te has encontrado con un escenario muy desesperanzador que lo único que te queda es sonreír mientras lloras? La gran diferencia entre emoción y conducta. Exactamente. Claro. Ajá. La cuestión es que hay algo que se llama tolerancia a la incertidumbre y metacognición, y la IA también ha demostrado justamente la capacidad para abstraerse o abstenerse de de ejecutar estos juicios rápidos, categorizar y hacer preguntas con duda. Una persona, bueno, un psicólogo normal que atiende a su primer paciente en el día y se encuentra con esta sonrisa y esta lágrima al mismo tiempo, va a preguntar de pronto, si no tiene ansiedad social, ¿no? Si no tiene temor a preguntar, a expresar duda, va a preguntar como, mira, es que noto que estás riendo y llorando al mismo tiempo y me gustaría entender qué está pasando contigo. ¿Este escenario que yo te acabo de plantear es desesperanzador para ti o es una señal de esperanza? Porque pues a mí me choca ver una persona llorando y riendo al mismo tiempo. Y de pronto en ese escenario la persona, pues, el consultante va a decir como, no, mira, es que me pasa esto, es que me di cuenta de que... Clarifica un poco Sí, más. exactamente. Al menos hasta el momento lo que ha mostrado la IA para uso comercial es, yo creo que tú estás triste. Pero fíjate en algo. No todos los pacientes tienen una claridad de por qué reaccionan así. Ahí es donde nosotros Es donde entra la posición del psicólogo. Exactamente, claro. exactamente. De hecho, lo que yo hago con muchos pacientes usualmente es enseñarle a hablar de lo que les pasa, porque mucha gente no sabe hablar de lo que les pasa, simple y llanamente sienten las cosas y fusionan lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, los hechos de la realidad, y para ellos todo lo que le presenta la mente es verdad. Y uno tiene que enseñarles bueno, primero que todo, esto que tú estás presentando en ese momento es un pensamiento. Esto es muy diferente a una sensación. Una sensación es muy diferente a una emoción. No, y la subjetividad. A veces una cosa es distinto cuando ellos cuentan descriptivamente el suceso. O sea, yo siempre hablo descriptivamente, es cuéntame como si me estuvieras narrando una película. Totalmente. Paso a paso de lo que pasó. ¿Y qué le agregas tú? Porque es que ahí es donde está la habilidad metacognitiva. Aprende a pensar sobre lo que piensas. Yo le digo al paciente, yo cuando lo estoy psicoeducando le digo, mira, yo en este momento no te voy a preguntar qué estás pensando, porque yo sé que ahorita lo que tú tienes es esa visión de la película que estás viviendo. ¿Qué estás viendo frente a ti? Y ya entre más vas siendo consciente de ese aquí y ese ahora, más vas a aprender a cuestionar tu pensamiento, ojo, sin juzgarlo. Porque ahí ya lo sesgas. Y lo que pasa es que a veces muchos pacientes, como acaba de decir Luisda, es que confunden la emocionalidad con el pensamiento. Total. Entonces, pocos son conscientes a veces que una emoción fuerte o intensa va mucho más relacionado no tanto hacia el suceso, sino a lo que yo le estoy agregando, a la subjetividad que le pongo frente al suceso. Sí, yo siempre cuento el ejemplo de... Eso no lo vería. No es lo mismo decir, por ejemplo, mi pareja salió a jugar fútbol a las 10 de la noche.
esto no me va a generar ninguna sensación de celos. Exacto. Pero otra cosa es creer que ante el evento del fútbol a las 10 de la noche mi pareja me está siendo infiel. Entonces, algo que yo Confundir veo pensamientos con Ajá. hechos. y por ejemplo, hablemos de terapia de pareja. Cuando dicen, no, y es que él entonces me miró feo. Yo ahí, espera, ¿cómo te miró? Ujú. Teniendo al frente a la persona, ¿no? A la pareja. ¿Cómo la miraste? Descríbemelo. O dame el último ejemplo de cuándo la miraste y cómo lo miraste. claro. Y ahí, bueno, ¿tú qué querías o qué estabas expresando con este gesto? ¿Qué buscabas? Eso A es ese algo- hecho yo le doy comprensión. Ahí es donde yo hablo de comprender. Identificar, yo digo, desde hace mucho tiempo existen programas que le permiten a uno identificar este tipo de información respecto al sentir. Porque la teoría es clara. Pero ya la comprensión, pienso yo digo que todavía estamos en una era donde la virtualidad es muy reciente. O sea, la psicología virtual se avaló en el 2020. Sí. Llevamos 5 Ujú. años de legalmente poder realizar terapia virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay muchísimos retos de la virtualidad a los que todavía no estamos enteramente preparados, por más de que la teoría sí nos lo permita, por más de que la IA cada vez avance más rápido. Ahí es donde yo digo, qué importante es para los psicólogos comprender la diferencia de lo que es tener al paciente de frente a tenerlo virtual. Y esa es una discusión que Luis Daniel y yo hemos tenido. Porque Luisa tiene su consultorio virtual y yo le digo, Luisa, no hay nada como la presencialidad. Que si bien yo busco que el espacio virtual sea lo más cercano al presencial por motivos de distancia, por motivos de, bueno, de X o Y circunstancialidades de la vida, pero yo quiero preguntarte, y acá ligándolo a la inteligencia artificial, ¿qué te pone a ti en ventaja de la inteligencia artificial teniendo incluso tu consultorio virtual? O sea, ¿en qué me favorece la inteligencia artificial? ¿A ti qué te pone por encima de la inteligencia artificial? Por encima de la inteligencia artificial, Exactamente. que no complazco. Sí, es que Claro, uno se suele tener esta imagen de que uno a donde el psicólogo va a encontrarse con una persona que le va a ayudar en en todos los problemas que le ofrece la mente. No necesariamente. Y a veces, y eso es algo que le suelo decir a mis pacientes, por ahí después de la tercera, cuarta sesión, cuando ya han pagado el bono de... es broma, a veces lo digo de entrada, ¿no? Pasaste el periodo de prueba. Yo les digo, hey, lo que tú vas a aprender a hacer acá es a llevarle la contraria a tu mente. Tu mente es la que te ha creado todos estos problemas que tienes ahora mismo. ¿Tú crees que es una persona de confianza tu mente como para seguir siguiéndole la cuerda? No, yo no me fío en esa persona. Ya. Sí, es que, bueno, Cuestionarlo. a la Uno no es un mente... fuente confiable. A la mente hay que concebirla como ese amigo, no como un enemigo, sino como ese amigo que habla mucho, que opina sobre todo, que enjuicia sobre todo, que te da predicciones sobre el futuro, que Inciertas. la mayoría de las veces se equivoca. ¿Sí? Sí, claro. Se equivoca muchísimo. De hecho, nosotros frente a ese amigo, que yo creo que muchos habrán pensado justo en ese amigo, por ahí que es muy chismoso, que quiere opinar sobre todo, nosotros lo escuchamos, pero mantenemos a raya lo que nos dice. Nosotros no le creemos todo. E incluso vamos y comprobamos por nuestra propia cuenta si lo que nos está diciendo es verdad o nos está mintiendo o está exagerando los hechos, como muchas veces lo hace. Entonces, la mente es así justamente. A la mente no hay que creerla, hay que verificar lo que nos dice si se puede verificar, ¿no? Y mantener la raya. Y ese es un principio que yo suelo manejar muchísimo en mi terapia. Claro, y mira que ahí él precisamente habla de lo que tú comentabas al inicio de no termino siendo como el algoritmo que voy como haciendo a raíz de todo lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces al final se convierte, contesto lo que tú quieres escuchar, que a la larga es todo lo diferente que pasa en terapia. Nosotros buscamos confrontar mucho al paciente para que él mismo pueda llegar a una conclusión completamente válida. Hay un libro muy bueno que yo te recomendé, que es para nuestros colegas, se llama Deberías hablar con alguien. Me lo recomendó a mí una psicóloga que yo tuve y tiene una página donde la recuerdo vívidamente porque lo hablo a menudo cuando atiendo pacientes que son psicólogos y dice que los psicólogos no trabajamos en el negocio de las gratificaciones inmediatas. Claro. ¿Qué pasa? Que tú vas a terapia asumiendo que el psicólogo, uno, te va a decir qué hacer y dos, te va a dar la razón. Y va a ser inmediato, va a Y ser rápido. tengo consultantes que me lo dicen, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, pero no me lo puedes decir porque eres mi psicóloga. Y yo les digo, y así estuviera de acuerdo, no te daría la razón, porque estaría reforzando tu malestar Claro. con base en un bienestar inmediato de que estés acá, ¿sí? De que te tenga al frente y te diga, tienes la razón. ¿Qué pasa?
esa gratificación inmediata es lo que te da ChatGPT, lo que te da la inteligencia artificial, lo que te dan todas las herramientas que hoy en día existen. Si tú acomodas tu verdad, te van a dar la razón. Claro. Porque como al final del día todo el mundo percibe el mundo distinto, lo que para ti es un 6, para mí es un 9, pues yo puedo Es convencerte que tú creas tu propio entorno en ChatGPT. Claro. Al final. Y entonces yo veo cómo uno empieza a acomodar lo que yo quiero que me digas. Incluso les estaba ahorita hablando antes de empezar a grabar el caso de Tomás Massa, que fue un hombre que empezó a reemplazar a su psicólogo con la inteligencia artificial. Una paciente mía me comentó que le puso nombre a ChatGPT. O sea, le tiene su nombre y ChatGPT le responde y se apropia del nombre, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen a como a personar una herramienta de tal forma de que creen que esa herramienta los conoce. Y si bien te conoce, no que te es un vínculo de cuestiona. apoyo. Exactamente. A mí me han llegado consultantes donde ChatGPT lo hacen partícipe a su red de apoyo. Sí. Lo cuentan como esa ayuda inmediata, ¿sí? Sí. Entonces estoy ante una situación de crisis, hablo con ChatGPT, que era lo que tú ahorita me preguntabas antes de consulta, antes de grabar el podcast. Que si yo en algún momento tenía esa oportunidad de alivios emocionales y yo decía, no, yo lo utilizo como para que me diga cómo hacer una receta o cuestiones básicas de la vida cotidiana, pero hacia un evento emocional trato de buscar directamente a mis amistades, a mis amigos, o sea, al final sentirme esa comprensión humana, el saber que puedo contar con un abrazo, el saber que puedo contar con una respuesta mucho más aterrizada a mi realidad, a mi entorno, porque no es lo mismo lo que conoce ChatGPT, que es lo que yo le he contado, a lo que una amiga cercana puede llegar a saber de mí. Entonces, siento que eso sería lo altamente preocupante cuando ya se liga a esa respuesta de ayuda inmediata, considerada como un vínculo de apoyo, entendiendo que precisamente esa red de apoyo es lo que me ayuda a soportar ante situaciones también difíciles. Claro, y que no es enteramente fiable, ¿no? También hay que partir de que así como es una herramienta muy rápida, pues también se puede equivocar. Hace un año que yo estaba moderando un libro para la Feria del Libro de Bucaramanga, yo necesitaba tener un seguimiento de los capítulos para poder orientar las preguntas que le iba a hacer a la autora del libro. Y obviamente me había leído el libro, cuando me tira la información, no eran los nombres de los personajes. Okay. Y yo dije, ¿qué tal que yo me hubiera confiado y yo no lo hubiera leído? Voy y me pego una embarrada terrible. Claro, una ofensa. Entonces, creo que ese es un riesgo al que uno se acoge cuando uno empieza a confiar en una herramienta que en efecto no comprende la situación, por más de que tenga la teoría. Pero aquí quiero preguntarles, ya para no señalar tanto este tipo de herramientas, en una trazabilidad hacia el futuro, ¿qué aportes podría tener para nosotros como personal de la salud este tipo de herramientas? A ver si me tocó sacar el cuadro conceptual que tengo. Te creo. Hecho con ChatGPT. Bueno. Listo. Una de las herramientas. Claro. Bueno. Uno de los usos. A favor, A favor. a futuro, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, esto de la metacognición. Ya lo hace, pero lo puede mejorar y es reflexionar internamente sobre sus propias certezas e incertidumbres. Ok. Explicitar dudas y solicitar aclaraciones de forma natural. Y usualmente, bueno, voy a hacer acá como un paréntesis, hablar de las limitaciones y de los factores a favor de la IA también implica que nosotros nos revisemos como psicólogos, porque nosotros hacemos muy poco eso. Y lo sé, porque me llegan muchos psicólogos para que yo los supervise. Claro. Y usualmente hay situaciones en las que yo me encuentro pues con la necesidad de ser supervisado también. Y me encuentro con muchos errores. Algunos pequeños, otros muy groseros. Yo digo, wow, una IA habría corregido este error al instante cuando se lo hubieran señalado. En cambio, yo me tengo que tomar una hora para mostrarle a ese psicólogo por qué ese error que cometió puede generar otras repercusiones mucho más graves, qué puede hacer para mejorar pues justamente su desempeño. Y yo me puse a hacer el experimento con ChatGPT, con pensamiento profundo y búsqueda en la web, con esas opciones que tiene para maximizar las tareas. Yo dije, voy a pedirle a ChatGPT lo que a mí me piden las personas, los psicólogos que me piden supervisión. Okay. A ver si ChatGPT puede igualar mi desempeño.
Pero ojo, yo no atiendo cualquier tipo de psicólogo, ¿no? Yo no voy a atender un psicólogo gestal o un psicólogo humanista, un psicoanalista. A ver, no. ¿Por qué? No, yo atiendo No. psicólogos conductuales, cognitivo-conductuales y contextuales, ¿sí? Entonces, Bueno, tenemos un lenguaje, basados en la evidencia. tenemos un lenguaje en común. Entonces, bueno, yo agarro unas preguntas, siempre guardando confidencialidad y todo eso, se las elaboro a ChatGPT a ver si llega a las mismas conclusiones que yo. Llegó a las mismas conclusiones, mejoró las conclusiones que ya tenía y llegó a otras conclusiones que pues no me esperaba y que me sorprendieron bastante en menos de 5 minutos. No tuve que pagar $40, que Claro, es que optimiza. cuesta una supervisión, y en menos de 60 minutos, en 5 minutos ya tenía todo el paso a paso, todas las correcciones y todas las observaciones. Incluso lo estetizó, le colocó un cuadro comparativo, un mapa conceptual, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que a mí me habría tomado mucho tiempo. Claro. Ok. Entonces sí sería una herramienta viable, Útil. para optimizar mucho los procesos de supervisión para nosotros mismos. Pero es que volvemos otra vez, ¿hasta dónde puede llegar esta persona a conocer muy bien, o sea, ChatGPT conocer muy bien el entorno? Es que yo pienso aquí que estamos pensando ya más desde la... ¿Cómo se llama? Como corporativamente, digo Ajá. yo, ¿sí? Yo siempre cuando estoy agendando un paciente y ya tenemos agendados los espacios, tenemos claras las pautas, tenemos claros como la firma de documentos y demás, les digo, listo, ya pasó al área corporativa, ahora sí vámonos al área del sentir. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros pues vivimos de esto, en efecto. Ajá, Entonces sí. tenemos que pensar también con el bolsillo. Por favor, agenden con nosotros. Por favor. Con pasos gigantes y Clic con Luis abajo. Daniel. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, si yo quiero optimizar mis recursos y si yo quiero poder generar una rentabilidad de esto, pues yo tengo que pensar también a nivel de qué me puede aportar esto, que yo no tenga que estar, como decías, pagando $40 para una revisión de Claro. casos. Exactamente. Y es que hay documentación que está mandada a recoger a la hora de poder evaluar a un paciente, digámoslo así. Entonces, Seguimiento informado, un cuestionario. hay O sea, cosas que son nos podrían llegar a innecesarias. facilitar. O sea, veo Total. que sería como un asistente que nos podría llegar a facilitar mucho Exacto. la De vida. hecho, y acá iba, bueno, ya que estamos hablando de las cosas a favor de la IA, me encanta hablar de las cosas a favor de la IA. No sé si han escuchado una herramienta llamada Notebook LM, que la tiene Google. No. Es una inteligencia artificial que solo se alimenta de lo que tú le das, no como ChatGPT, que tiene una base de datos gigantesca y se alimenta de los resultados de Internet. No, toda esta IA te sirve mucho para estudiar, pero también para analizar tus casos. Le arrojas el documento en PDF y la IA lee el documento y empieza a elaborar preguntas a partir del documento para que tú las selecciones, para que la misma IA te la pueda responder. O tú le puedes hacer preguntas y que te las Ok. responda con base en tu Al documento. Claro. Eso disminuye el riesgo de alucinación. Para los que no saben, alucinación e inteligencia artificial es cuando la IA se inventa respuestas que uno no sabe dónde las sacó. A mí una vez me sacó que Skinner era el alumno favorito de Freud. Ni puta. Pero por allá en una película. Skinner por allá dando los primeros momento pasos. de mientras- vaqueros. Sí, en su momento más esquizofrénico. En su momento Skinner por esquizofrénico. allá dando los primeros pasos mientras Freud, Pateando la tumba. sí, mientras Freud falsificaba datos. Bueno, el caso es que con Notebook también lo he usado. He hecho el experimento para no sesgar mi respuesta justamente. Leo un caso, traigo algunas respuestas, algunos análisis. Eso es algo que le toma a uno muchísimo tiempo, valórenlo. Sí, el precio de la consulta es mucho más barato respecto a la cantidad de hora que se consume analizar un caso. Totalmente. El caso es que hago eso con varios casos, o tomo lo que ya había hecho con otros casos, y bueno, modifico detalles chiquitos para guardar la confidencialidad, ¿no? Claro. Igual Notebook es seguro, ¿no? Google asegura que no usa los datos que uno le da para alimentar la IA. Bueno, el caso es que hago esto con muchísimos casos y me encuentro con lo mismo que me pasó con el caso de ChatGPT con la supervisión de casos. Ok. Mejoró las conclusiones, llegó a otras conclusiones a las que yo nunca había llegado, me ayudó a formular nuevas preguntas en menos de 5 minutos. Pero tengo dos cosas por mencionar acá. Primero, porque es una utilidad muy grande, incluso no necesariamente para una revisión de caso, sino para agilizarnos nuestro tiempo. Por ejemplo, Cam y yo en su momento invertíamos varias horas de la semana a responder a consultantes que solo querían averiguar por nuestros servicios, pero ni siquiera llegaban al agendamiento. Eso nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Pero ¿hasta dónde ya en términos de conocimiento tú piensas que este tipo de apoyos podrían reemplazar un posgrado? Porque claro,
tú y yo sabemos que Nos negaron los diplomas. nosotros, Luis Daniel y yo estudiamos la especialización juntos y creo que los dos teníamos un mismo objetivo y era necesito ese cartón. Ajá. Sí, porque al final del día un posgrado se puede convertir en un muy buen brochazo de tu conocimiento. Sí, claro. Pero creo yo que en este momento, si bien es una necesidad para nosotros como profesionales, yo en lo personal pienso que cada vez estas ayudas nos hacen necesitar menos de este tipo como de apoyos o, bueno, de conocimiento en una universidad de prestigio, digámoslo así. Porque pues va a ser el mismo cartón prácticamente de especialista de una universidad. Lo que pasa es que también lo que te garantiza esto es lo que tú acabas de decir, el prestigio. No es lo mismo que tú digas eso es lo que quería preguntar. Soy psicóloga, a que digas soy psicóloga especialista en clínica con magíster. O sea, esto es lo único que te da es eso. Pero allá voy. O sea, el precio que uno paga por la calidad de la educación al precio que tú pagas por la calidad del título. ¿Me hago entender? Okay. Quiero preguntar eso. En este momento yo quiero un super zoom a mi cara porque me van a funar. Bueno, voy a decir algo que no suele entrar muy bien, pero por ejemplo las cosas que yo sé no me las enseñó la universidad. Ok, sí. Las habilidades. La universidad de la vida. Las habilidades que yo tengo como psicoterapeuta, la capacidad para analizar críticamente lo que le pasa a los pacientes, muchas otras herramientas técnicas que no voy a desarrollar en este momento, no me las enseñó la universidad. Y de hecho, la universidad funcionó como un atraso para aprender mejores cosas, porque hay un desfase entre lo que se comparte en la literatura científica, la psicología moderna, respecto de lo que a uno le enseñan en una clase, con una persona de prestigio de 34, 40 años, dictando las clases. Y eso también implica pues analizar justamente quién nos está enseñando las cosas, si es que nos las está enseñando bien. Uy, este episodio puede salir muy mal. Sí. Sí, claro. No, y es que hoy en día hay muchas universidades que parte de la psicología no es basada en evidencia científica. Claro. Yo no voy a fundar mi universidad, que quiero mucho, pero me di cuenta que había demasiado vacío teórico, ¿sí? Que incluso lo empecé a complementar, como tú acabas de decir, ya sea por medio de artículos. Y vacío práctico. Sí. Mira, yo como para ir haciendo este cierre del episodio, yo recuerdo muy bien que algo que yo le mencionaba a los pacientes cuando yo empecé a trabajar en esto era, a mí en la universidad no me enseñan a atenderte a ti. Sí, esto es algo que uno aprende, yo digo, con los años y con los daños. Porque lastimosamente, y obviamente no es un ensayo y error, pero uno cae en muchos errores cuando está aprendiendo. Claro, sí, demasiado. A mí me idealizaron que si tú salías especialista, tú sabías atender un paciente. No, vaya. Y yo salí especialista y si bien adquirí mucho conocimiento teórico importante a día de hoy, las habilidades que yo había adquirido terapéuticas, a mí no me las enseñaron en la universidad. Y recuerdo que fue como una leve diferencia que tuve con un docente, porque él llegó y dijo en la primera clase, y me mira a los ojos, porque sabía que yo ya estaba ejerciendo, y dice, a veces no basta con que tengas buenas habilidades terapéuticas para que puedas sostener un buen caso. Entonces yo le respondo a mi amiga al lado y le dije, pero te da una muy gran ayuda a la hora de poder evidenciar una evolución en tu paciente. ¿Por qué? Porque sí influye mucho algo que no van a hacer las inteligencias artificiales, que no te va a dar un pregrado, un posgrado, un doctorado, lo que sea. Habilidades terapéuticas. Y es la habilidad de poder conectar con un paciente. Claro. Esta es una disputa que tuvimos tú y yo respecto al rapport, que para mí es la base de un buen proceso. Yo sé que para ti no lo es. Depende del problema. Exactamente, pero yo pienso que a día de hoy algo que nos pone por encima de estas herramientas es eso, la conexión que tú tienes como humano frente al paciente y ante la vulnerabilidad humana. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pues es que más allá del rapport, para mí es el juicio clínico que tú podrías llegar a dar hacia la respuesta del paciente, ¿no? O sea, la manera en cómo tú lo vas a abordar, el proceso de intervención como tal. Porque hay pacientes que si tú lo acaricias demasiado, ya lo pierdes porque... Ese es el depende de Luis Daniel. Claro, o sea, hay pacientes que sí o sí uno tiene que confrontar. Total. Mira, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, la serie esa que tú hablabas mucho de Envidiosa. Envidiosa.
Vicky es una paciente que si tú lo único que haces es acariciarla, le refuerzas todas las conductas. Por eso es que la terapeuta era fría, confrontativa, era distante, porque era la única forma que ella tenía para poder ser en sí hacia sus problemáticas. Porque yo le digo a Camila que... A ella, a esa Camila. Porque le digo que depende del vínculo terapéutico. Bueno, porque hay problemas psicológicos que no requieren un vínculo para ser resueltos. Por ejemplo, un trastorno de pánico, una fobia simple, un miedo muy específico. No requieren un vínculo. La persona usualmente viene a consulta a decir, necesito que me ayude a resolver estos ataques de pánico que estoy teniendo constantemente. Solo necesito que me ayude, nada más. Sí. No me interesa hablar de mi vida en general, no me interesa saber quién es usted, solo necesito que me dé las herramientas. Y uno le dice, bueno, está bien, pero espera un momento. Igual sí tengo que indagar de tu vida, pero tal vez no lleguemos a ese de tener 10, 15 sesiones tratando de establecer una relación terapéutica. Total. Sino que sigo un protocolo para trastorno de pánico que sé que por ahí en 12, 15 sesiones sale el problema de pánico en 2 meses. Entonces yo digo, ¿para qué voy a someter a la persona a construir vínculo terapéutico si sé que existe evidencia que dice que no es necesario? Ahora, está la otra cara de la moneda donde es súper necesario un vínculo terapéutico. Trastorno límite de la personalidad. Totalmente, sí, claro. Problemas de ansiedad social de esas personas que se suelen recluir en sus casas y no salen. Entonces, obviamente en eso, el vínculo terapéutico ya sirve un propósito justamente para que la terapia avance, no para quedarnos conociéndonos durante un muy buen tiempo. De hecho, los vínculos terapéuticos que se establecen en TLP ya persiguen un objetivo que está especificado en los protocolos y bueno, ya cosas técnicas que no voy a mencionar. Pero aquí, bueno, yo hablo más bien, no tanto en cuanto al abordaje que tú le des a la estructuración del caso, sino a el cómo tú transitas las herramientas que le das al paciente cuando lo psicoeducas. No especifica ahorita el rapport, es la relación que hay entre el terapeuta y el paciente, para personas que no conocen el término. Y es que, digamos, los psicólogos somos como la talla del zapato, no todos te van a quedar. Claro. Entonces, Luisda es el psicólogo que te puede decir, no trajiste tarea por tercera vez, entonces esta sesión no tiene sentido. Si quieres, la damos por terminada a los 10 minutos. Y eso fue muy suave. Y eso es suave. O sea, para lo que tú has hecho, y yo digo, yo no hago eso. Si yo trato de transitar la incomodidad con el paciente y de confrontarlo y cuestionarlo, pero yo no soy tan contundente como Luis Daniel. Lo mismo que Cami tiene otra metodología de confrontar al paciente. El paciente tiene que ser confrontado, solo que es la forma, que al final del día eso habla del estilo terapéutico que tiene cada psicólogo. Claro, hay pacientes que yo no estoy dispuesto a atender, otros que con el mayor gusto del mundo voy a atender. Porque tengo claro que quiero aprender de los pacientes, ¿no? Bueno. Y tus límites terapéuticos. Y mis límites terapéuticos. Sí, porque al final uno no se convierte en el todero de todo. Es que si tú atiendes todo, pues de la misma forma se va a hacer el resultado, un salpicón. Yo siempre digo que mayor red flag del psicólogo es el psicólogo que recibe niño, todo. adulto mayor, ansiedad social, no. Abordaje de todo. Huye. Sí, huyan de los todólogos. Sí. Y que te cobre barato, huye. Claro. También. No dudas, como el cirujano plástico que te opera ambulatoriamente. Huye. Sí, claro, o sea, creería que eso es lo primero, o sea, nosotros como psicólogos tenemos que tener una formación ética profesional a la hora de saber diferenciar y distinguir en qué sí me siento preparado para trabajar, cuál sería mi limitante y casi que a partir de ello no está mal que uno le diga al paciente, porque a mí me ha pasado a muchos consultantes que me dicen, Cami, a mí me gustaría que tú atendieras a mi hermana, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, no. Esto no, acá no voy yo, ¿sí? Inclusive, esto es una situación que en lo personal, clínicamente, se me sale de las manos. Y yo les digo a ellos, esto que te estoy diciendo me hace ser una muy buena profesional porque yo no voy a jugar a ver si descubro o no descubro si lo sé hacer. Te lo remito, listo. Y creo que eso a veces, inclusive socialmente, suele ser muy enjuiciado, ¿no? Porque entonces automáticamente está la postura de, y que poco, o sea, no sabes, poco sabes, ¿verdad? Entonces siento que como nosotros como psicólogos, el saber limitar en qué estarías bueno, en qué tienes las condiciones para poder hacer, es una ayuda enorme para los pacientes. Ahí yo pienso que sí podríamos aprovechar estas herramientas y es para que tú tengas un psicólogo idóneo también tienes que saber qué buscas. Y eso sí se lo puedes preguntar a ChatGPT. Sí. Le puedes decir, ¿qué tipo de psicólogo es para mí? Estoy buscando esto, aquello. ¿Qué hago yo? Yo siempre les pregunto cuando los conozco y son amigos, son personas del común que yo no puedo atender por
obvias razones, yo les digo, tengo el psicólogo para ti. Claro. Porque creo que puede ser la persona con la que más te sientas cómodo. ¿Sí? Entonces ahí esas ayudas serían una herramienta súper útil. No tanto para preguntarle si te va a escribir esta noche o no el amor de tu vida. Que eso ChatGPT te va a decir seguramente que sí. Un pañuelo. Sí, claro. Bueno, entonces creo que pudimos debatir muy bien los aspectos a favor y en contra. Es evidente que tenemos como distintos juicios, pero nunca ninguno es en aras de poder, de pretender quizás que de acá salga una verdad absoluta. Total. Porque no va a pasar. Verifiquen todo lo que dije, ¿no? No me crean solamente porque lo dije en un podcast en Spotify. Busquen en internet, Mira, ¿de dónde nos estás busquen escuchando? fuentes de calidad a ver si lo que yo dije es Claro. cierto, ¿no? Ajá, Sí, claro. entonces, bueno, Luisa, te queremos agradecer. Creo que todos pudieron evidenciar por qué digo yo que de verdad admiro el cerebro de Luis Daniel y creería yo que fue un episodio muy nutritivo, donde pudimos adquirir mucha información que muy seguramente muchos de los que están viendo este episodio no conocían. 2 horas después de publicarlo, funados los 3. Vamos a dejar las redes de Luis Daniel, obviamente, para que lo puedan seguir, para que vean todos los juicios que emite día a día y todas las opiniones muy cuestionables, pero también que yo respeto y admiro mucho de parte de él, de permitirse decir las cosas que muchos de nosotros no hacemos. nos das miedo. Claro, que evitamos. Bueno, pero para eso, para los gustos, los colores. Nos pueden encontrar en Instagram como Pasos Gigantes _, en Facebook, A Pasos de Gigante. sí, en YouTube. Spotify y YouTube como Terapia en Voz Alta. Y las redes de Luisa. A mí me pueden encontrar en Instagram como pues @LuisDanielPsico y ya, solo manejo Instagram en este momento. No me busquen en Facebook. Van a encontrar muchos debates con otros psicólogos. Me encanta mover gente. En X también lo pueden. Uy, en Twitter no me busquen. Y si me encuentran, bueno, Es está un bajo mundo su propio aparte. riesgo. Sí, es un mundo aparte, es un mundo muy polémico, muy lleno de ira. Pregúntenle por Instagram si lo quieren encontrar por allá. Muchas gracias, Luisa, por haber hecho parte de este espacio. La pasamos súper rico. Gracias a ustedes, también la pasé muy bien. Nos vemos a la próxima. Que estén súper bien. Chaitos. Hola, somos María Camila Gómez Mantilla. y Pinzón y esto es Terapia Terapia en Voz Alta.